Una antología de lecturas de las palabras de Dios Todopoderoso. Dios mismo, el único. 2. El carácter justo de Dios. Aunque la ira de Dios está oculta y es desconocida para el hombre, no tolera ofensa. El trato de Dios hacia la totalidad de la humanidad insensata e ignorante se basa principalmente en la misericordia y la tolerancia. Su ira, por el contrario, se esconde en la mayor parte del tiempo y de las cosas. Es desconocida para el hombre. Como consecuencia, es difícil para el hombre ver a Dios exhibir su ira, y también es difícil entender su ira. De ahí que el hombre se tome a la ligera la ira de Dios. Cuando el hombre se enfrenta a la obra y el paso final de Dios de tolerar y perdonar al hombre, esto es, cuando el ejemplo final de la misericordia de Dios y su advertencia final lo alcanza, si sigue utilizando los mismos métodos para oponerse a Dios y no hace ningún esfuerzo para arrepentirse, enmendar sus caminos o aceptar su misericordia, Dios ya no le concederá más su tolerancia y paciencia. Al contrario, es en este tiempo que Dios retirará su misericordia. Después de esto, Él solo enviará su ira. Él puede expresar su ira de formas diferentes, del mismo modo que puede usar diferentes métodos para castigar y destruir a las personas. El uso del fuego por parte de Dios para destruir la ciudad de Sodoma es su método más rápido de aniquilar totalmente a la humanidad o una cosa. Quemar a las personas de Sodoma destruyó más que sus cuerpos físicos. Destruyó la totalidad de sus espíritus, sus almas y sus cuerpos, garantizando que las personas dentro de esta ciudad dejarían de existir tanto en el mundo material como en el mundo invisible al hombre. Esta es una forma en la que Dios revela y expresa su ira. Esta forma de revelación y expresión es un aspecto de la esencia de la ira de Dios, del mismo modo que es naturalmente también una revelación de la esencia del carácter justo de Dios. Cuando Dios envía su ira, deja de mostrar misericordia o benignidad, como tampoco despliega más su tolerancia o paciencia. No hay persona, cosa o razón que pueda persuadirlo para que continúe siendo paciente, dé otra vez su misericordia y conceda su tolerancia una vez más. En lugar de estas cosas, sin un momento de duda, Dios enviará su ira y majestad, hará lo que desea y hará estas cosas de una manera rápida y limpia, de acuerdo a sus propios deseos. Esta es la forma en la que Dios envía su ira y majestad, que el hombre no debe ofender, y también es una expresión de un aspecto de su carácter justo. Cuando las personas ven a Dios mostrando preocupación y amor por el hombre, son incapaces de detectar su ira, ver su majestad o sentir su intolerancia a la ofensa. Estas cosas siempre han llevado a las personas a creer que el carácter justo de Dios es solamente uno de misericordia, tolerancia y amor. Sin embargo, cuando uno ve a Dios destruir una ciudad o detestar a una humanidad, su ira en la destrucción del hombre y su majestad permiten a las personas ver el otro lado de su carácter justo. Esta es la intolerancia de Dios a la ofensa. El carácter de Dios, que no tolera ofensas, sobrepasa la imaginación de cualquier ser creado, y entre los seres no creados, ninguno es capaz de interferir en ella o afectarla. Más aún, no puede ser suplantada o imitada.
Así pues, este aspecto del carácter de Dios es uno que la humanidad debería conocer al máximo. Solo Dios mismo tiene este tipo de carácter, y solo Dios mismo posee este tipo de carácter. Dios posee este tipo de carácter justo porque detesta la maldad, las tinieblas, la rebeldía y los actos malvados de Satanás, que corrompen y destruyen a la humanidad, porque Él detesta todos los actos de pecado en oposición a Él, y debido a su esencia santa y pura. Es por esto que Él no sufrirá a ninguno de los seres creados o no creados, oponiéndose a Él o disputando con Él. Incluso si un individuo al que Él hubo mostrado alguna vez misericordia o seleccionado, solo necesita provocar a su carácter y transgredir su principio de paciencia y tolerancia. Él liberará y revelará su carácter justo, sin la más mínima misericordia o duda, un carácter que no tolera ofensa. La ira de Dios es una salvaguardia para todas las fuerzas justas y todas las cosas positivas. Al entender estos ejemplos del discurso, los pensamientos y las acciones de Dios, ¿eres capaz de entender el carácter justo de Dios, un carácter que no puede ofenderse? Al final, este es un aspecto del carácter exclusivo de Dios mismo, independientemente de cuánto pueda entender el hombre. La intolerancia de la ofensa por parte de Dios es su esencia exclusiva. La ira de Dios es su carácter exclusivo. La majestad de Dios es su esencia exclusiva. El principio detrás de la ira de Dios demuestra la identidad y el estatus que solo Él posee. Uno no necesita mencionar que es también un símbolo de la esencia del único Dios mismo. El carácter de Dios es su propia esencia inherente. No cambia en absoluto con el paso del tiempo, ni cambia cuando lo hace el lugar. Su carácter inherente es su esencia intrínseca. Independientemente de sobre quién lleve a cabo su obra, su esencia no cambia, y tampoco lo hace su carácter justo. Cuando uno enoja a Dios, lo que Él envía es su carácter inherente. En este momento el principio detrás de su ira no cambia, ni tampoco su identidad y estatus únicos. Él no se enoja debido a un cambio en su esencia o porque su carácter haya producido diferentes elementos, sino porque la oposición del hombre contra Él ofende su carácter. La flagrante provocación del hombre hacia Dios es un desafío serio a la propia identidad y estatus de Dios. Bajo el punto de vista de Dios, cuando el hombre lo desafía, está compitiendo con Él y poniendo a prueba su ira. Cuando el hombre se opone a Dios, cuando compite con Dios, cuando pone a prueba continuamente la ira de Dios, que es también cuando el pecado prolifera, la ira de Dios se revelará y presentará de forma natural. Por tanto, la expresión de Dios de su ira simboliza que todas las fuerzas malvadas dejarán de existir. Simboliza que todas las fuerzas hostiles serán destruidas. Esta es la unicidad del justo carácter de Dios, y es la unicidad de su ira. Cuando la dignidad y la santidad de Dios son desafiadas, cuando las fuerzas justas son obstruidas y no son vistas por el hombre, Dios enviará su ira. Debido a la esencia de Dios, todas esas fuerzas sobre la tierra que compiten con Dios, se oponen y enfrentan a Él, son malignas, corruptas e impías. Proceden de Satanás y le pertenecen. Como Dios es justo, de la luz y perfectamente santo, todas las cosas malas, corruptas y pertenecientes a Satanás desaparecerán con la liberación de la ira de Dios. Aunque el derramamiento de la ira de Dios es un aspecto de la expresión de su carácter justo,
La ira de Dios no es en absoluto indiscriminada en cuanto a su objetivo o sin principios. Al contrario, Dios no es en absoluto rápido para la ira, ni revela precipitadamente su ira y su majestad. Adicionalmente, la ira de Dios se controla y mide considerablemente. No es en absoluto comparable a cómo estallará un hombre de furia o dará rienda suelta a su ira. La Biblia registra muchas conversaciones entre el hombre y Dios. Las palabras de algunos de estos individuos eran superficiales, ignorantes e infantiles, pero Dios no los mató, ni los condenó. En particular, durante la prueba de Job, ¿cómo trató Jehová a los 3 amigos de Job y a los demás después de oír las palabras que hablaron a Job? ¿Los condenó? ¿Se enfureció con ellos? No hizo nada por el estilo. En su lugar, él dijo a Job que rogase por ellos, que orase por ellos. Dios, por otra parte, no se tomó a pecho sus errores. Todos estos ejemplos representan la actitud principal con la que Dios trata a la humanidad corrupta e ignorante. Por tanto, la liberación de la ira de Dios no es en absoluto una expresión o un desahogo del estado de ánimo. La ira de Dios no es una erupción de furia a gran escala, tal como el hombre la entiende. Dios no desata su ira porque sea incapaz de controlar su propio estado de ánimo o porque su enojo haya alcanzado su punto de ebullición y deba ser descargado. Al contrario, su ira es una muestra de su carácter justo y una expresión genuina de su carácter justo. Es una revelación simbólica de su esencia santa. Dios es ira, no tolera ninguna ofensa. Esto no quiere decir que la ira de Dios no distinga entre causas o no tenga principios. La humanidad corrupta es la que tiene una patente exclusiva de estallidos de furia aleatorios y sin principios que no distingue entre causas. Una vez que el hombre tiene estatus, encontrará frecuentemente difícil controlar su estado de ánimo y disfrutará aprovechándose de situaciones para expresar su insatisfacción y dar rienda suelta a sus emociones. A menudo estallará de furia sin razón aparente, como para revelar su capacidad y hacer que otros sepan que su estatus e identidad son diferentes de los de las personas ordinarias. Por supuesto, las personas corruptas, sin estatus alguno, también perderán frecuentemente el control. Su enojo es a menudo provocado por un daño a sus beneficios individuales. Con el fin de proteger su propio estatus y dignidad, la humanidad corrupta dará frecuentemente rienda suelta a sus emociones y revelará su naturaleza arrogante. El hombre estallará de ira y descargará sus emociones a fin de defender la existencia del pecado, y estas acciones son las formas en las que el hombre expresa su insatisfacción. Estas acciones rebosan de inmundicia, rebosan de conspiraciones e intrigas, rebosan de la corrupción y maldad del hombre. Más aún, rebosan de las ambiciones y los deseos salvajes del hombre. Cuando la justicia compite con la maldad, el hombre no estallará de furia para defender la existencia de la justicia. Contrariamente, cuando las fuerzas de la justicia son amenazadas, perseguidas y atacadas, la actitud del hombre es la de pasar por alto, evadirse o encogerse. Sin embargo, cuando se enfrenta a las fuerzas del mal, la actitud del hombre es la de siervo, reverencia, sumisión. Por tanto, el desahogo del hombre es un escape para las fuerzas malignas, una expresión de la conducta malvada descontrolada e imparable del hombre carnal.
Cuando Dios envía su ira, sin embargo, todas las fuerzas malvadas serán detenidas. Todos los pecados que hacen daño al hombre serán detenidos. Todas las fuerzas hostiles que obstruyen la obra de Dios serán evidentes, separadas y malditas. Todos los cómplices de Satanás que se oponen a Dios serán castigados, erradicados. En su lugar, la obra de Dios continuará libre de cualquier obstáculo. El plan de gestión de Dios continuará desarrollándose paso a paso según el calendario. El pueblo escogido de Dios estará libre de las perturbaciones y los engaños de Satanás. Aquellos que siguen a Dios disfrutarán del liderazgo y la provisión de Dios en entornos tranquilos y apacibles. La ira de Dios es una salvaguardia que evita que todas las fuerzas malignas se multipliquen y proliferen. Y es también una salvaguardia que protege la existencia y la difusión de todas las cosas justas y positivas y las guarda eternamente de la supresión y la subversión. ¿Podéis ver la esencia de la ira de Dios en su destrucción de Sodoma? ¿Hay algo mezclado en su furia? ¿Es la furia de Dios pura? Empleando el lenguaje del hombre, ¿está la ira de Dios sin adulterar? ¿Hay alguna estratagema detrás de su ira? ¿Existe alguna conspiración? ¿Hay secretos indecibles? Puedo deciros firmemente y solemnemente: no hay parte de la ira de Dios que pueda llevar a uno a la duda. Su enojo es puro, sin adulterar, y no alberga otros propósitos o metas. La razón de su ira es pura, intachable, y está por encima de la crítica. Es una revelación y un despliegue natural de su santa esencia. Es algo que ninguno de la creación posee. Es una parte del carácter justo único de Dios, y también una diferencia impactante entre las respectivas esencias del Creador y su creación. Independientemente de si uno se enoja a la vista de los demás o a sus espaldas, cada uno tiene una intención o un propósito diferente. Quizás estén construyendo su propio prestigio, o quizás defendiendo sus propios intereses, manteniendo su imagen o guardando las apariencias. Algunos ejercen el control en su enojo, mientras otros son más impulsivos y estallan de furia cada vez que quieren sin la más mínima contención. En resumen, la ira del hombre deriva de su carácter corrupto. No importa cuál sea su propósito, es de la carne y de la naturaleza. No tiene nada que ver con la justicia o la injusticia, porque nada en la naturaleza y la esencia humana se corresponde con la verdad. Por tanto, el temperamento corrupto de la humanidad y la ira de Dios no deberían mencionarse en la misma frase. Sin excepción, el comportamiento de un hombre corrompido por Satanás comienza con el deseo de salvaguardar la corrupción y se basa en la corrupción. Así pues, el enojo del hombre no puede mencionarse en la misma frase que la ira de Dios, independientemente de lo apropiado que pueda parecer en teoría. Cuando Dios envía su ira, las fuerzas del mal son controladas, las cosas malvadas destruidas, mientras las cosas justas y positivas disfrutan del cuidado y la protección de Dios y se les permite continuar. Dios envía su ira porque las cosas impías, negativas y malvadas obstruyen, perturban o destruyen la actividad y el desarrollo normales de las cosas justas y positivas. El objetivo de la ira de Dios no es salvaguardar su propio estatus e identidad, sino la existencia de las cosas justas, positivas, bellas y buenas, las leyes y el orden de la supervivencia normal de la humanidad.
Esta es la causa principal de la ira de Dios. La furia de Dios es una revelación muy apropiada, natural y verdadera de su carácter. No hay intenciones detrás de su furia, ni engaño ni conspiración. Aún más, su furia no contiene nada del deseo, la astucia, la malicia, la violencia, la maldad, ni de cualquier otra cosa que la humanidad corrupta comparte. Antes de que Dios envíe su furia, ya ha percibido la esencia de cada asunto de forma bastante clara y completa, y ya ha formulado definiciones y conclusiones precisas y claras. Así pues, el objetivo de Dios en cada asunto que acomete es totalmente claro, como lo es su actitud. Él no está confundido, Él no está ciego, Él no es impulsivo, Él no es descuidado. Más aún, Él no carece de principios. Este es el aspecto práctico de la ira de Dios. Y es debido a este aspecto práctico de la ira de Dios que la humanidad ha alcanzado su existencia normal. Sin la ira de Dios, la humanidad descendería a condiciones de vida anormales. Todas las cosas justas, bellas y buenas serían destruidas y dejarían de existir. Sin la ira de Dios, las leyes y el orden que gobiernan la creación serían quebrantados o incluso totalmente trastocados. Desde la creación del hombre, Dios ha utilizado continuamente su carácter justo para salvaguardar y sustentar la existencia normal de la humanidad. Debido a que su carácter justo contiene ira y majestad, todas las personas, cosas, objetos malvados y todo lo malo que perturba y daña la existencia normal de la humanidad son castigados, controlados y destruidos debido a su ira. A lo largo de los pasados milenios, Dios ha utilizado continuamente su carácter justo para matar y destruir a todos los tipos de espíritus inmundos y malvados que se oponen a Él y actúan como cómplices y verdugos de Satanás en su obra de gestionar a la humanidad. Así pues, la obra de salvación del hombre por parte de Dios siempre ha avanzado de acuerdo a su plan. Esto es decir, que debido a la existencia de la ira de Dios, la causa más justa entre los hombres nunca ha sido destruida. Ahora que tenéis un entendimiento de la esencia de la ira de Dios, debéis tener sin duda un entendimiento incluso mejor de cómo distinguir la maldad de Satanás. Aunque Satanás parece humano, justo y virtuoso, es cruel y malvado en esencia. Satanás se gana su fama engañando al público. A menudo se establece como una vanguardia y un modelo de justicia. Bajo la bandera de salvaguarda de la justicia, lastima al hombre, destruye su alma y emplea toda clase de medios para paralizar, engañar y provocar al hombre. Su objetivo es que el hombre apruebe y siga con su conducta malvada, hacer que el hombre se una a él en oposición a la autoridad y la soberanía de Dios. Sin embargo, cuando uno se vuelve más sabio ante sus artimañas, conspiraciones y rasgos viles, y no desea continuar siendo pisoteado y engañado por él, o seguir esclavizado por él, o ser castigado y destruido junto a él, Satanás cambia sus rasgos previamente santos y se quita su falsa máscara para revelar su verdadera maldad, su rostro malvado, despiadado, feo y salvaje. No querría nada más que exterminar a todos aquellos que se niegan a seguirle y aquellos que se oponen a sus fuerzas malvadas. En este punto, Satanás ya no puede asumir más un aspecto digno de confianza, caballeroso. En su lugar, sus rasgos verdaderamente feos y diabólicos se revelan bajo el disfraz de oveja.
Una vez que las estratagemas de Satanás salen a la luz, una vez que quedan expuestos sus verdaderos rasgos, éste montará en cólera y exhibirá su barbarie. Su deseo de lastimar y destruir a las personas solo se intensificará. Esto es debido a que está enfurecido por el despertar del hombre. Desarrolla un fuerte carácter vengativo hacia el hombre por su aspiración de anhelar la libertad y la luz y escaparse de su prisión. Su furia tiene el propósito de defender su maldad y es también una revelación verdadera de su naturaleza salvaje. En todo asunto, el comportamiento de Satanás pone de manifiesto su naturaleza malvada. A partir de los actos malvados que Satanás ha llevado a cabo sobre el hombre, desde sus primeros esfuerzos para engañar al hombre a seguirle, hasta su explotación de éste, en la que lo arrastra hacia sus hechos malvados, y el carácter vengativo de Satanás hacia el hombre, después de que sus verdaderos rasgos hayan quedado expuestos y el hombre lo haya reconocido y abandonado, ninguno es incapaz de destruir la esencia malvada de Satanás. Ninguno es incapaz de demostrar el hecho de que Satanás no tenga relación con las cosas positivas. Ninguno es incapaz de demostrar que Satanás es la fuente de todas las cosas malas. Cada una de sus acciones salvaguarda su mal, mantiene la continuación de sus actos malvados, va en contra de las cosas justas y positivas, destruye las leyes y el orden de la existencia normal de la humanidad. Son hostiles a Dios y son aquello que la ira de Dios destruirá. Aunque Satanás tiene su propia furia, esta es un medio de dar rienda suelta a su naturaleza malvada. La razón por la que Satanás está exasperado y furioso es esta: sus artimañas indecibles han quedado expuestas. Sus conspiraciones no se saldrán fácilmente con la suya. Su ambición y deseo salvaje de reemplazar a Dios y actuar como si Dios hubiese sido herido y bloqueado, su objetivo de controlar a toda la humanidad, ha quedado en nada y nunca se podrá conseguir. La repetida invocación por parte de Dios de su ira es lo que ha evitado que las conspiraciones de Satanás lleguen a buen término, y lo que ha cortado la difusión y propagación de la maldad de Satanás. Por tanto, Satanás aborrece y teme la ira de Dios. Cada aplicación de la ira de Dios no solo desenmascara ese aspecto vil de Satanás, también expone a la luz sus deseos malvados. Al mismo tiempo, las razones de la furia de Satanás contra la humanidad se ponen totalmente de manifiesto. La erupción de la furia de Satanás es una revelación verdadera de su naturaleza malvada, una exposición de sus artimañas. Por supuesto, cada vez que Satanás se enfurece, se anuncia la destrucción de cosas malas, se anuncia la protección y continuación de cosas positivas y se anuncia la naturaleza de la ira de Dios, una que no puede ofenderse. Uno no debe basarse en la experiencia y la imaginación para conocer el carácter justo de Dios. Cuando te encuentres frente al juicio y el castigo de Dios, ¿dirás que la palabra de Dios está adulterada? ¿Dirás que hay una leyenda detrás de la ira de Dios y que su ira está adulterada? ¿Difamarás a Dios diciendo que su carácter no es necesariamente totalmente justo? Al tratar con cada uno de los actos de Dios, debes estar seguro primeramente de que el carácter justo de Dios está libre de cualquier otro elemento, de que es santo y perfecto. Estos actos incluyen la caída, el castigo y la destrucción de la humanidad. Sin excepción, cada uno de los actos de Dios se hace estrictamente de acuerdo con su carácter inherente y su plan. Esto no incluye el conocimiento, la tradición y la filosofía de la humanidad.
y cada uno de los actos de Dios es una expresión de su carácter y esencia, sin relación con ninguna cosa que pertenezca a la humanidad corrupta. En las ideas del hombre, solo el amor, la misericordia y la tolerancia de Dios hacia la humanidad son perfectos, no adulterados y santos. Sin embargo, nadie sabe que la furia de Dios y su ira están igualmente sin adulterar. Además, nadie ha contemplado preguntas como ¿por qué no tolera Dios la ofensa? ¿O por qué es tan grande su furia? Al contrario, algunos confunden la ira de Dios con el temperamento humano corrupto. Entienden que el enojo de Dios es la furia de la humanidad corrupta. Incluso suponen erróneamente que la furia de Dios es justo como la revelación natural del carácter humano corrupto. Creen erróneamente que la emisión de la ira de Dios es justo como el enojo de la humanidad corrupta, que surge del descontento. Creen incluso que la emisión de la ira de Dios es una expresión de su estado de ánimo. Después de esta enseñanza, espero que cada uno de vosotros los presentes no tengáis más malinterpretaciones, imaginaciones o suposiciones en cuanto al carácter justo de Dios. Y espero que después de oír mis palabras podáis tener un verdadero reconocimiento de la ira del carácter justo de Dios en vuestros corazones, que podáis dejar de lado cualquier entendimiento erróneo anterior de la ira de Dios, que podáis cambiar vuestros propios conocimientos y puntos de vista equivocados de la esencia de la ira de Dios. Además, espero que podáis tener una definición precisa del carácter de Dios en vuestros corazones, que no tengáis ya ninguna duda en relación al carácter justo de Dios, que no impongáis ningún razonamiento o imaginación humanos sobre el verdadero carácter de Dios. El carácter justo de Dios es la propia esencia verdadera de Dios. No es algo moldeado o escrito por el hombre. Su carácter justo es su carácter justo, y no tiene relaciones o conexiones con ningún otro de la creación. Dios mismo es Dios mismo. Él nunca pasará a ser una parte de la creación, e incluso si se vuelve un miembro entre los seres creados, su carácter y esencia inherentes no cambiarán. Por tanto, conocer a Dios no es conocer un objeto, no es diseccionar algo, ni tampoco entender a una persona. Si el hombre usa el concepto o el método de conocer un objeto o entender a una persona para conocer a Dios, entonces nunca serás capaz de alcanzar el conocimiento de Dios. Conocer a Dios no depende de la experiencia o la imaginación, y por tanto no debes imponer nunca tu experiencia o imaginación sobre Dios. No importa cuán rica pueda ser tu experiencia y tu imaginación, siguen siendo limitadas. Aún más, tu imaginación no se corresponde con hechos, mucho menos con la verdad, y es incompatible con el verdadero carácter y esencia de Dios. Nunca tendrás éxito si confías en tu imaginación para entender la esencia de Dios. El único camino es este: aceptar todo lo que viene de Dios y después experimentarla y entenderla gradualmente. Habrá un día en el que Dios te ilumine para entenderle y conocerle verdaderamente, debido a tu cooperación y a tu hambre y sed de la verdad. Y con esto concluyamos esta parte de nuestro discurso.